Hola, soy Osvaldo Zavala, periodista y autor del libro La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México 1975-2020. El fenómeno del narcotráfico se ha construido principalmente desde el lenguaje, por medio de una poderosa mitología que ha combinado datos reales y un discurso oficial que es más bien una fantasía inverificable que simultáneamente, como sabemos, imagina narcos que, como se nos dice, lideran empresas criminales transnacionales capaces de mover miles de millones de dólares en los sistemas financieros internacionales, pero que al mismo tiempo se nos asegura son hombres rústicos, sin educación y que además tienen tendencias psicópatas, pero con un sentido de familia y de honor que se combina constantemente con un explícito deseo de muerte. Y este narco, en mi libro, se estudia precisamente como el protagonista de innumerables películas, de novelas, de cuentos, de poesía, series de televisión, por supuesto, canciones de hip hop, corridos y hasta el arte conceptual. Y entonces en el libro recorro a partir de la década de los 70s la figura de este narco imaginado que se convirtió en el significante central de nuestra comprensión del crimen organizado y la violencia. Y a partir del estudio de este discurso y de los productos culturales que acompañan este relato, pues entiendo cómo la llamada narcocultura se convirtió en un tipo de expresión discursiva de la misma narrativa hegemónica de la guerra contra el narco y se convirtió en ese sentido pues en su archivo simbólico. La historia del narcotráfico en México no es equivalente a la historia de la guerra contra las drogas entre Estados Unidos y México. Lo propongo en mi libro comprender que en realidad esto no comenzó en 2006 con la militarización ordenada por el presidente Felipe Calderón, tampoco con la declaración conocida del presidente Richard Nixon de 1971 cuando declaró que el narcotráfico era el enemigo público número uno de Estados Unidos. Lo que me interesa entonces es pensar más bien cómo la guerra contra el narco puede trazarse en la inscripción de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 en el Congreso de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues esa ley inauguró todo un paradigma de la seguridad nacional que se convirtió en la plataforma geopolítica y en la base ideológica de pues todas las décadas de intervencionismo militarista que le ha seguido y que ha construido a partir de ese discurso pues una serie de enemigos cambiantes, entre los cuales el narco es una, entre otras, de sus iteraciones, después desde luego de la lucha contra el comunismo global de los años 60, 70 y 80 y más recientemente pues con la llamada guerra contra el terrorismo o hasta llegar incluso a las violentas e inhumanas políticas anti-inmigrantes del hemisferio que experimentamos con horror en la frontera sur y norte de México actualmente. La narrativa de la guerra contra las drogas ha sido adoptada de un modo estandarizado por el periodismo nacional y extranjero, con un vocabulario que se recibe y que a la fecha describe conflictos armados de un modo inverificable, en un estado además que se asume débil y fallido, pero que contradictoriamente sigue haciendo crecer su aparato de seguridad hasta volverlo el más grande, preciso y letal de su historia. Junto con los productos culturales que reproducen espontáneamente este imaginario, el periodismo en México repite la explicación oficial de la violencia mediante variaciones sobre narcos, cárteles y desde luego la idea de la guerra contra el narco. La versión oficial aparece entonces como una estrategia que no está diseñada para cerrar un archivo o para dar un carpetazo, como comúnmente se dice, sino para movilizar una agenda, para justificar acciones militarizadas, condicionando las acciones de funcionarios públicos, soldados, policías y las más de las veces para perpetrar crímenes en contra de los más vulnerables. La función de la narconarrativa en el periodismo, entonces, no consiste en ocultar la verdad, sino en inventar
una percepción alternativa de la realidad que después se consume entre los que leemos las notas de prensa y observamos los noticieros en televisión o en redes sociales y terminamos legitimando la política militarista que actualmente nos acecha. Existe ya el trabajo valioso de periodistas que han articulado una mirada crítica de esta narconarrativa oficial que yo estudio en mi libro. Reporteros de investigación como Don Paley, Ignacio Alvarado, Arturo Rodríguez, por supuesto de esta casa editora de la revista Proceso, o el periodista Federico Mastrogiovanni, entre otros, han llegado a comprender que la violencia atribuida a los traficantes ha sido poco más que la narrativa acompañante de una era de transformación capitalista que desde finales de la década de 1980 comenzó a convertir ciudades enteras en zonas de conflicto armado. Sabemos que hay sin duda numerosos factores que explican las formas de violencia que se experimentan en esas ciudades y regiones de México, con crecientes tasas de pobreza, con instituciones fallidas y desde luego con las organizaciones de drogas como responsables en parte de los asesinatos. Pero además de beneficiar a la clase política, de apuntalar campañas electorales, de alimentar un rentable comercio de armas legal o ilegal, la imposición de una política de guerra contra las drogas, como yo puedo estudiar en mi libro, beneficia a empresas transnacionales de petróleo, de gas, de minería, y los réditos de la violencia también alcanzan a otros sectores, ¿no? Como la industria maquiladora, la industria transportista, corporativos transnacionales como Walmart, empresas inmobiliarias de México y Estados Unidos. Y es como dice la periodista Don Paley, la guerra contra las drogas es una solución a largo plazo a los problemas inmediatos del capitalismo. El periodista colombiano Germán Castro Caicedo, que ha sido una de las voces más relevantes contra la militarización antidrogas de Colombia, describió la intervención estadounidense en esa región como, dice él, nuestra guerra ajena, en la que ni los intereses ni la geopolítica que la determinan en realidad son colombianos. Y conforme avanza la militarización de la guerra contra las drogas en México, yo creo que debemos entender que avanza también la continuidad de una guerra extranjera fabricada en suelo mexicano. Entonces yo creo que nuestra consigna pendiente como ciudadanos es aprender a nombrar el origen, el desarrollo, los efectos del discurso de seguridad nacional en México, para que aquello que por ahora constituye nuestra percepción de la realidad se convierta ya en un discurso agotado, algo que interrumpa la lógica de guerra y suspenda de tajo nuestro consenso colectivo. Nuestra principal tarea, entonces, consiste en pensar críticamente nuestro presente histórico y las narrativas que buscan legitimar los crímenes de Estado, las políticas violentas que se descargan en contra de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.